Bueno, pues perfecto. Oiga, pues la revista, ya le mandé por ahí algunas fotografías. La Ujú. revista fue de mucho impacto aquí en Querétaro. No es una revista de investigación profunda, es un catálogo para preservar la historia de Querétaro y bueno, pues en este nivel también pues parte de lo que ocurre en 2023 como una especie de cápsula del tiempo. Y este número, mi hija iba a hacer la entrevista, ella es la directora, pero todavía es estudiante, está estudiando Derecho y Relaciones Internacionales, está estudiando dos carreras y me dijo, pa, voy a tener examen y es importante, no le puedo decir al maestro por más urgente que le diga que es. Entonces, este próximo número va dedicado a las mujeres, sale en marzo, eh, yo se la haré llegar, senadora, pero me gustaría arrancar con este tema que es muy importante. Usted está en un mundo de hombres y hoy, si bien es cierto, las nuevas generaciones están cambiando esta visión, esta perspectiva. Al final de cuentas, usted comenzó a hacer política en un mundo de hombres, en un mundo que estaba hecho para los hombres nada más. ¿Cómo lo sintió la Xochitl Gálvez de hace 20, 25, 30 años? ¿Cómo sintió esa entrada a la política? Para mí no fue tan difícil porque yo venía de un mundo de más hombres. Estudiar ingeniería en los años 78, donde entrar a la facultad y te chiflaban 2000 hombres desde los balcones. Era una cosa brutal porque no había mujeres en la facultad de ingeniería. O entrar al edificio principal de ingeniería era tremendo para mí. Y después ya como ingeniera, ejercer en la industria de la construcción, pues durante mucho tiempo era yo la única mujer conduciendo una empresa, y en las reuniones, pues era la única mujer que estaba en estas reuniones entre ingenieros civiles, constructores, electricistas, plomeros. Entonces, venía de ese mundo. Efectivamente, cuando entro al gabinete, pues no éramos más de 6 mujeres, no sé, 3 secretarias, la de cultura, la de la lotería, yo, ¿no? Del gabinete ampliado, pero no éramos más de 7 mujeres, o sea, era un mundo absolutamente masculino en el ejercicio de la política. Mi carácter, mi valentía, el ser una mujer echada para adelante, pues hacía que pues yo me le pusiera al brinco a Vicente Fox. O sea, yo no quiero ver ahora a un integrante del gabinete. O sea, yo le decía, a ver, no me alcanzan los recursos que me está dando. Si usted quiere que hagamos algo importante en materia de pueblos indígenas, necesito más dinero. Y bueno, el presidente se desesperaba, no estaba del todo acostumbrado pues a alguien que le rebatiera, ¿no? Entonces yo siempre he sido una mujer que rebate. Entonces fue muy interesante, pero no me costó trabajo. Siendo franca, no me costó trabajo. Siempre a raíz de que emigré de mi comunidad y sí enfrenté una ciudad brutal, pues soy una mujer sumamente empoderada. En este mismo sentido, ¿alguna vez sintió que no podía usted sentarse en alguna mesa política, en alguna mesa de negociación por su género? Que Nunca, llegara usted y no me quieren aquí, yo puedo hacer más, pero no estoy aquí porque soy mujer, ¿nunca lo sintió así? no, nunca lo sentí, Eh, nunca. Se requiere mucho valor, sobre todo en estos últimos años, últimos 4 años, para tener su posición política. Yo la veo, la leo y pienso, ¿no le dará a la senadora miedo? ¿No le da miedo? Ya no hablamos de género, hablamos de una postura política. Es usted una de las pocas voces que se ha atrevido a rebatir en muchas circunstancias al Ejecutivo Federal. ¿Llega a tener miedo, Xochitl? No, no, o sea, la única vez que sentí miedo fue cuando llegué a la ciudad en el año del 79. Crucé el puente de la Raza y vi miles de coches abajo de mí
y sentí miedo de lo que iba a enfrentar en esta ciudad. Me di cuenta de la dimensión de ciudad a la que estaba yo llegando, de los peligros, del reto que significaba conquistar y domar a la ciudad, siendo una jovencita de 16 años, con muchos miedos. En ese entonces sí tenía miedo, pero mi miedo era a lo desconocido. De ahí en fuera, me considero una mujer bastante atrevida, bastante echada para adelante. Siempre digo, el no ya lo tengo, o sea, voy por el sí. Entonces, no sé, mi carácter se forjó en la adversidad y yo creo que por eso me volví la mujer tan fuerte, porque sí soy una mujer muy fuerte, no solo físicamente, sino emocionalmente soy una mujer muy fuerte. Y no me da miedo porque siento que me asiste a la razón, porque siento que este gobierno no está atendiendo las cosas a las que se comprometió, empezando por el tema indígena, hay un engaño tremendo, empezando el tema de la corrupción, de combatir la corrupción. Hoy estamos viendo los videos de Campeche, qué asco, qué vergüenza de clase política, pero es lo que yo he dicho siempre, si los priistas, Laida se fue para allá, era priista, ¿no? ¿De qué esperaban? O sea, Manuel Bartlett, que se robó una elección, se fue para allá. Entonces, todo eso me asiste me asiste la razón de reclamarles que no son iguales, son peores. Y se los Sí. digo frontal y sin temor. Creo que cuando tú tienes la información necesaria, pues no te da miedo porque no estás mintiendo, no estás difamando, no estás diciendo nada que la gente no sepa. Finalmente el presidente, pues mucha investidura, pero es el presidente que le tiene que rendir cuentas a los mexicanos. Y él sí que ha tenido miedo de venir a rendirnos cuentas. Pero alrededor, Xochitl, tal vez a usted no le dé miedo, pero a la familia, a los amigos, porque es donde más pega, ¿no? Es la parte más frágil, digamos, de una postura como la de usted. A la familia, tal vez usted no tenga miedo, pero sus cercanos no tienen ese temor de que vayan a confrontarlos. Pues hasta el momento no ha habido nada. Yo creo que finalmente la gente sabe que somos de una familia humilde. Mis padres y mis hermanos son gente muy humilde. Bueno, fueron mis padres. Mis hermanos son gente de trabajo, un maestro de una escuela secundaria técnica, otra maestra, un militar que ya se acaba de retirar como general. Este, Finalmente, en nuestro pueblo nos conocen, mis vecinos me conocen. Yo ando en bicicleta. Yo no traigo una camioneta blindada con escoltas en una suburban. Yo ando en una bicicleta de la que salgo de su casa de usted, en la colonia Reforma Social, y bajo por Paseo de la Reforma. Salvo una ocasión, un tipo medio loco me gritó, pero de ahí en fuera paso todos los días y la gente al contrario me saluda, la gente celebra que sea una política ciclista, la gente celebra que sea como ellos. Yo creo que finalmente, si uno se pone a pensar lo que ve en las redes sociales, te imaginas que no saldrías a la calle. Claro, Pero sí. ese es un mundo muy especial de bots y de personajes que te agreden desde un escritorio, pero la gente común y corriente está en otra lógica. Puede pensar distinto a ti, puede no compartir tus puntos de vista, pero la gente en general no es agresiva, Xochitl, salvo que la manden a agredirte. claro, sí. Me regreso un par de preguntas. Si bien es cierto, usted no ha sentido esta, digamos, misoginia, no ha sentido esta discriminación, este separatismo entre un género y otro género, usted como líder, al final de cuentas, o al principio de cuentas, usted es una líder femenina, es una líder rebelde, que si usted no ha resentido esta separación, sí sabe que hay otros lugares donde se siente esta separación. Usted como líder de esta nueva corriente de políticas, ¿le está generando las condiciones para las mujeres que vienen atrás? Para que no sea nada más una cuestión de mitad y mitad por ley, sino que realmente tengan ellas el camino más pavimentado. ¿Está haciendo algo usted por esa nueva generación, Xochitl? Yo creo que acabas de tocar un tema que es muy interesante.
Por supuesto que yo fui discriminada, pero como indígena, Sí, claro. como mujer. Por supuesto que fui discriminada en el mundo laboral, en el mundo indígena, de no permitirme participar en mi comunidad por los usos y costumbres. Cuando usted me pregunta ya como representante del gabinete, pues ahí yo ya llevaba 37 años de empoderamiento cuando yo llego a la política. Lo que tuve que pasar antes, eso es otra historia. O sea, Claro. el salir de una comunidad, el sufrir discriminación, el machismo en el que viví, el alcoholismo, la pobreza, la violencia, fue brutal. Por eso salí huyendo del Valle del Mezquital. Por eso salí de mi comunidad, para buscar una vida distinta a la que yo tenía ahí. Y cuando las mujeres políticas se tiran al piso y acusan violencia política de género de todo, a mí realmente me molesta. Porque si hay mujeres que han sido violentadas políticamente, son las mujeres indígenas, las mujeres campesinas, las mujeres rurales, las mujeres obreras, donde a veces ganan una elección y no les dejan gobernar por los usos y costumbres. Ahí sí tenemos una brecha brutal todavía que resolver. En los partidos políticos muchas veces se sigue pensando en la esposa de, en la hija de, en la hermana de, y no en la política que tiene características y capacidades diferentes. En mi caso, yo no tengo pedigrí de Partido Acción Nacional, por ejemplo. Lo Yo sé. no milito en el Partido Acción Nacional y ya hay otras mujeres o hombres que dicen, es que a mí me toca porque yo soy militante del PAN. Pues yo no la tengo y si me toca, me va a tocar por mérito. O sea, yo fui alcaldesa porque buscaban una ciudadana reconocida con prestigio. Fui gabinete federal porque el presidente Fox buscó un headhunter y buscó mujeres con trayectoria. Fui senadora de la República porque como alcaldesa había hecho un trabajo relevante y era de las mujeres mejor posicionadas en la Ciudad de México. O sea, curiosamente, todos los cargos que los he tenido los he ganado por mi mérito propio. Ninguno me lo han regalado por cuota, por género, ni por ser hermana o hija de. Entonces, creo que si algo les puedo decir a las mujeres es que sí se puede llegar aquí sin esos dedazos, pero necesitamos dejar de victimizarnos, ay, me dijo que soy corrupta, ¿no? Pues si no eres corrupta, vas y le reclamas. El presidente puso palabras en mi boca que yo nunca dije y fui y le metí un derecho de réplica. O sea, a mí no me va a andar utilizando para sus fines políticos. O sea, yo lo que le digo a las mujeres es aprendan a defenderse, aprendan a ir para adelante. Y por supuesto que tenemos que hacer mucho por aquellas que no se pueden defender. Una de mis propuestas es el impulso a la defensoría pública en temas electorales para mujeres indígenas y rurales, por ejemplo, porque ellas no pueden ni pagar un abogado, pero que una senadora que le dijeron tal cosa, ahora que estaba la contienda en Querétaro a gobernadora, o sea, al pobre Curi ya le daba miedo hasta hablar porque que si bailó con fulano y que si baila feo, violencia política de género. No, señor, eso no es violencia política de género. Violencia política de género es que por el hecho de ser mujer no te dejen gobernar, no te dejen llegar a un cargo público. Entonces, claro que he estado haciendo cosas, claro que he hecho un montón de iniciativas, pero para todas esas mujeres que todavía ni siquiera ven la luz. He estado proponiendo que tengamos cursos para ellas, para que se animen, para que participen en política, para que las empoderemos, para que les enseñemos el camino las mujeres que ya caminamos hacia acá. Y más global, y con ello encaminaría al final de la entrevista, senadora, que de verdad le estoy bien, pero bien agradecido. Nosotros a veces acá en Querétaro seguimos siendo pues, muy pequeñitos, es una isla y todo lo que ocurre ocurre en la capital. Seguimos siendo, pues, a pesar de que tenemos aeropuertos, fabricamos carros, fabricamos aviones, a nivel periodístico sí nos hemos cerrado mucho y este es un ejercicio que mi hija, la directora, ha querido poner de manifiesto y tratar de llamar la atención y también escuchar a gente como usted
que es al final de cuentas, al principio de cuentas, es una personalidad política como representante de los indígenas, como mujer, y más allá del género, como política, en términos generales. Yo le quisiera preguntar, hoy México vive momentos muy difíciles en el tema del feminicidio, de la desaparición de mujeres, se ha ido incrementando todo este tema del acoso laboral, del acoso sexual, de la extorsión. Más allá del tema político, que ya me queda claro lo que está usted haciendo, ¿cómo poder blindar la seguridad, la paz, la tranquilidad de las mujeres que hoy en México tienen más peligro que un varón para andar en la calle, para trabajar? Primero, que conozcan sus derechos. Creo que es muy, muy importante que las mujeres sepan que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. De verdad, a veces hay quien no lo entiende, pero cuando yo digo que mi madre pensaba que la violencia era parte de su vida, es increíble. Ella creía eso. Ella creía que había nacido para sufrir, que había nacido para pasarla mal, para servir a mi papá, que mi papá tenía derecho a golpearla, que tenía derecho a humillarla. O sea, era una cosa terrible su situación. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a todas las mujeres, a ver, del nivel socioeconómico que seas, porque no necesariamente las mujeres humildes. Hay mujeres de clase alta cuyos maridos las maltratan psicológica y físicamente. Entonces, eso es dos. El tema de la independencia económica. Ahí en Amialco hay una mujer que se llama Genoveva Pérez Pascual, que me tocó a mí iniciarla en un proyecto productivo hace 22 años, cuando era comisionada de los pueblos indígenas. Había un programa para mujeres que organizábamos un taller y les proponíamos que hicieran algo que les permitiera producir. Ellas decidieron hacer muñecas, son las precursoras de las muñecas en Amialco. Esta mujer ha ido a 15 países del mundo, fácil. Es una mujer súper empoderada. Haz un video sobre ella, hazle una entrevista, me encantaría. Está en Amialco, Genoveva Pérez Pascual tiene una tienda de muñecas preciosa y le da empleo como a otras 50 mujeres. Tiene un centro artesanal. Entonces, yo nomás quiero ver si a Genoveva Pérez Pascual va a llegar un hombre a maltratarla, a intimidarla. No, porque ella es autosuficiente económicamente. Entonces, gran parte del abuso tiene que ver que no te atreves a dejar ese hombre, no te atreves a irte a vivir sola, porque no sabes cómo vas a salir adelante. Entonces, tenemos que hacer algo importante para el empoderamiento económico de las mujeres. El emocional ya, todas, nadie queremos violencia. Dos. Y tres, el gobierno tiene que crear los mecanismos de atención inmediata. Si una mujer acusa violencia de su novio, de su pareja, inmediatamente se le debe de poner a una trabajadora social a darle seguimiento, aunque nunca más vuelva, aunque perdone al novio, aunque perdone al marido, porque esa mujer en un momento de valentía se atrevió a decir estoy viviendo violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de los casos no se atiende y esa violencia sigue. Pero si ese hombre que está con esa mujer ve que hay una trabajadora social en la casa platicando con ella, dándole seguimiento, ese hombre sabrá que esa mujer está siendo apoyada por las autoridades. Entonces necesitamos hacerle caso a las mujeres en los casos de violencia y no solo hasta que ya las mataron, las tiraron. Tiene que haber estos centros violeta que son una buena idea, donde hay redes de protección a las mujeres, donde una mujer puede llegar a pedir ayuda y en ese lugar le van a decir qué hacer, dónde ir, cómo hacerlo. Es muy importante porque tienen que ser lugares muy cercanos a las mujeres. Si la vida me permite ser la próxima jefa de gobierno en esta Ciudad de México, seguramente tendré una política muy, muy importante de educación, de empleo,
de empoderamiento, pero sobre todo de atención para prevenir la violencia hacia las mujeres. Es algo en lo que yo crecí, viví, lo conozco, la sufrí cuando vivía yo en Iztapalapa. Yo en Iztapalapa fui violentada sistemáticamente cuando salía de mi cuarto de azotea a trabajar. Entonces a mí nadie me cuenta las historias, por eso quizá me volvió una mujer tan fuerte, porque yo cargaba mi morral con mi cautín y si un tipo se me acercaba a violentarme, yo me lo sonaba. No era una mujer dejada. Digo, imagínate, si hubiera estado armado me mata, pero al menos me pude salvar de una violación gracias a mi fuerza física. Pues senadora, sé de su intención, le deseo la mejor de las suertes, le reconozco su sencillez y bueno, pues ojalá podamos coincidir pronto acá en Querétaro. Yo sé que le gusta mucho Querétaro, sé que tiene una buena amistad y es recíproco, me parece, con el gobernador Mauricio Curi, ¿no? A Mauricio lo quiero bien, fue mi coordinador. Eh, Me interesa mucho lo que haga con las mujeres indígenas. Yo fui a poner cara allá por él en la campaña. Ahí va, ya se creó el Instituto de los Pueblos Indígenas con una persona que fue un colaborador mío y que es una gente honesta, es una gente trabajadora y estoy segura que Mau le va a cumplir, sobre todo a las mujeres indígenas, porque Querétaro no puede avanzar si los pueblos indígenas no son parte de este desarrollo. O sea, aquel que crea que pueden hablar de la industria aeroespacial, de los coches eléctricos, de los data centers, dejando atrás a los pueblos indígenas, estaríamos cometiendo un grave error en Querétaro. Y sé que Mauricio Curi no lo va a hacer porque los pueblos indígenas de Querétaro le dan una enorme identidad cultural a ese estado. O sea, no puedo imaginarme Querétaro de Amialco. Claro. Pues, senadora, está cortando un poquito, a ver si ahí. Le agradezco muchísimo.